Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Como siempre, bienvenidas y bienvenidos a Diálogo, espacio de información y de opinión de la radio de la Asamblea Nacional y de TVL. Nuestro saludo en todo el país, a través de la radio con las distintas frecuencias en las 24 provincias del país y en las 4 regiones de la patria. También a su disposición les ponemos nuestra página web en vivo.asambleanacional.gov.es. Allí tenemos tanto la radio cuanto nuestro correo electrónico, la página web. Pero también esta señal en televisión, señal abierta en Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. En el día de hoy vamos en el programa a tratar dos aspectos. Por eso, como en otras oportunidades, hemos dividido el programa en dos segmentos. En el primero vamos a hablar sobre el tema de las plusvalías. Habíamos en una ocasión anterior ofrecido desarrollar este tema desde los distintos ángulos. Lo hemos hecho desde el ángulo legislativo, desde el ángulo político y ahora lo vamos a hacer desde el ángulo técnico. ¿Con qué motivo? ¿Con qué razón? Para que ustedes, señoras y señores, se formen un correcto criterio, una correcta opinión sobre este tema que puede ser politizado y también desentendido. Y en la segunda parte estaremos hablando sobre la movilidad, esa competencia que ya comienzan a asumir los distintos gobiernos autónomos descentralizados, pero en esta ocasión vamos a ver cómo se preparan los municipios en categoría B, es decir, los más pequeños, para asumir esta competencia. Nuestro invitado será el señor alcalde del Cantón Mejía. Recibimos a nuestro primer invitado. Se trata del arquitecto Hamdel Guayasamín. Él es presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha. Arquitecto, gracias por estar aquí, gracias por aceptar nuestra invitación. Y el tema está planteado. El tema es el de la plusvalía. Un tema que se lo ha venido analizando desde el ámbito legislativo, político y ahora lo técnico. ¿Cuándo la plusvalía deja de ser un concepto ético? Muchas gracias por la invitación, Nancy. Siempre es un privilegio y un placer estar acá acompañándole en su valioso programa. En realidad, creo que en el país el debate de estos temas sin duda surgen a partir de las declaraciones del señor presidente de la República, y sobre esas declaraciones todo el mundo empieza, ¿no es cierto?, a reaccionar de diversa manera, como que pone una especie de agenda de qué es lo que hay o no hay que debatir en el país. En esa línea, sin duda, el tema de la plusvalía es un tema que es inherente al sistema capitalista como tal. Es decir, eso quiere decir que en una sociedad en la cual es el sistema el dominante, el valor, digamos, no solamente de uso, sino el valor de cambio de todos los bienes y servicios, obviamente está grabado por este aspecto. Este es un concepto que fue creado por Carlos Marx a finales del siglo XIX, ya digamos en sus famosos tomos del Capital, y en esta elaboración lo que hacía es establecer una relación que además es parte de una fórmula de cálculo inclusive, respecto de lo que supone pues la propiedad de los medios de producción, la incorporación del trabajo, que es la fuerza de trabajo de los trabajadores, además, reiterando o redundando, y ese valor adicional que se crea, digamos, como una especie de excedente, porque obviamente quien es dueño de los medios de producción se quedaba con ese excedente. De hecho, de ese concepto ha habido, ¿no es cierto?, un traslado en términos del sistema a lo que supone el territorio, digamos, de las leyes del mercado. Y entonces existe, por tanto, en el caso de los inmuebles en particular, ¿no es cierto?, existe una utilidad, ¿sí?, que supone que igualmente en ese proceso intervienen el Estado, por un lado, porque es el generador, el habilitador del suelo urbano, porque las ciudades se construyen a partir de dotaciones de vías, de redes de infraestructura, de servicios, etc. Y por otro lado, digamos, los desarrolladores inmobiliarios particulares que compran un lote pequeño, mediano o grande y hacen, digamos, estos desarrollos
y que obviamente invierten en estos proyectos con la incorporación también de varios componentes, porque está desde el valor del suelo con el que adquieren, luego están las obras de infraestructura que también se introducen, digamos, en estos proyectos, luego está la propia construcción de las casas o los edificios, los espacios verdes, los espacios comunitarios, los servicios muchas veces porque tienen guardianías, tienen también obviamente espacios comunales, tienen espacios, digamos, de servicios, gimnasios, etcétera, tienen tiendas y obviamente los costos de estos procesos que podrían dar un valor, ¿no es cierto? El generador, el promotor, genera una utilidad a su favor, que es legítima en el territorio de lo que se denomina el sistema capitalista. ¿Cuándo es lo que pierde el sentido del buen uso de este concepto? Entonces, yo diría que esto es una actividad económicamente validada por todo el sistema y la Constitución que otorga derechos, pero se produce la distorsión cuando en lugar de tener plusvalía o utilidad pasamos al territorio de la especulación. Que esto tiene un aspecto obviamente ético y que sin duda creo que en la sociedad contemporánea debe ser regulado y debe ser normado. No eliminado. No, porque obviamente estaríamos atentando contra el propio sistema, o sea, si el sistema sería otro, si el sistema sería el sistema socialista, entonces la propiedad de los medios, digamos, de producción, suelo, edificios, de infraestructura, etcétera, sería toda del Estado y no tendríamos que estar haciendo esta discusión, simplemente es otro territorio. Ya, pero no es el Estado. No es el caso, o sea, nosotros estamos viviendo en una sociedad capitalista que tiene, digamos, procesos, llamemos, de democratización o de socialización, pero que obviamente el territorio de actuación es al interior de una sociedad capitalista. Y en esa línea obviamente es grave constatar cómo, por ejemplo, ¿no es cierto?, la inversión del Estado, en el caso, digamos, para ejemplificar a quienes conocen Quito, la Ruta Viva, es una inversión que hace el Estado para conectar el nuevo aeropuerto con la ciudad, que debía haberse hecho antes o al mismo tiempo, pero no atrasado, pero eso es otro tema. Esa es otra materia. Y entonces, cuando se hace esta vía, inmediatamente los precios de los suelos, de los territorios que están alrededor de esta vía, se han elevado hasta en 10 veces, ¿no? Es decir, que el propietario de pequeños, medianos o grandes territorios, ¿no es cierto?, no hizo absolutamente nada y ahora tiene ingresos que pueden estar hasta, digamos, 1000 en relación al valor inicial. Entonces, eso sí es deshonesto, porque de hecho, quienes estamos en el sector inmobiliario, cuando hacemos la compra de un terreno, hacemos un proyecto, nos endeudamos en el banco, hacemos preventas, desarrollamos el proyecto con riesgos laborales, de accidentes inclusive, etcétera, nunca hemos tenido semejante utilidad, ¿no es cierto?, que aquellos que sin hacer nada pasan, ¿no es cierto?, a recibir ingentes fortunas sentaditos en su casa. ¿Cómo debería normarse Entonces, esta situación? En esos casos, igual reitero, en el caso de la Ruta Viva, por ejemplo, hay una inversión del Estado. En el caso del aeropuerto antiguo, me refiero al antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, ubicado en el norte de Quito, en la Amazonas y 10 de agosto. En ese caso, simplemente el municipio, por una ordenanza, cambia de uso a la zona y permite que en lugar de que ahora tengamos casas de 2 o 3 pisos, tengamos edificios de 20 o más pisos. E igual, pero en este caso ni siquiera se ha invertido, es solamente una resolución del Cabildo que potencia lo que es la capacidad de construcción en esos predios. Y vea usted ya quiénes son los que están comprando esos terrenos de este momento, las grandes empresas inmobiliarias que sin haber puesto un centavo, solo por el cambio de regulación, quieren o pretenden beneficiarse de esa utilidad, digamos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo sin duda es lo que se llama la captación de plusvalía por parte del Estado. Es un mecanismo regulatorio. ¿Y eso qué supone?
que usted puede efectivamente entregarle este plus, esta mayor capacidad edilicia a cualquiera de estas zonas. Pero al mismo tiempo usted como Estado lo que hace es garantizar de que parte de esa recuperación va al Estado para que le pueda permitir financiar las obras de infraestructura, las vías más anchas, los mejores parques, los servicios, los equipamientos y obviamente que el espacio público, que es el que queda a nivel de superficie, pueda estar en beneficio de la ciudad. Entonces, estos son temas muy concretos que además ya se han implementado en otras ciudades del continente. Colombia tiene toda una experiencia en captación de plusvalía y creo que los buenos ejemplos tienen que ser simplemente analizados y adaptados a nuestra realidad. ¿Cómo poder recuperar esa inversión a través de este cobro, ya sea el Estado, a través del gobierno central o los gobiernos locales? Se trata de generar legislaciones, ordenanzas específicas que determinan que si uno es propietario de un terreno en la zona del antiguo aeropuerto y si ese terreno se va a integrar con otros para establecer, digamos, una mayor capacidad de edificación en altura, usted lo primero que tiene que hacer como ciudad es prediseñar ese territorio, poner las condiciones, poner la norma. Y esas normas le van a establecer de que usted, el porcentaje de ocupación de ese edificio en planta baja no puede ser que ocupe, digamos, el 80% o el 70% del espacio, sino que usted lo reduce al 30%, al 40% y libera espacio en planta baja como espacio público, por un lado. Por otro lado, en los otros pisos, el que usted al propietario le esté otorgando la factibilidad de construir ya no 4 o 5 pisos, sino 20, entonces ese, que es un ingreso adicional que va a tener el propietario, tiene que establecer el porcentaje que en relación, digamos, al área de ese terreno, tiene que pasar para beneficio de la ciudad, y eso se regula. Ahora, ¿podría haber llegado ya demasiado tarde alguna resolución que pueda llegar en esta materia? Porque si hablamos y ponemos como ejemplo lo del Mariscal Sucre, acá en Quito, entre la 10 de agosto y Amazonas, ya está prácticamente mucho recorrido, ¿no? Mucho terreno ya se ha recorrido. Yo no sé si llega a tiempo alguna resolución o alguna ordenanza. A ver, yo pienso que estamos a tiempo, ¿sí? Estamos sin duda, el área del aeropuerto son alrededor de 117 hectáreas y el área de influencia van a estar cerca de 1000 hectáreas, lo cual supone que hay una intervención en un territorio macro que todavía no se ha rediseñado en función de esta nueva situación. La nueva administración ahí tiene un reto, porque me parece que Quito puede ser uno antes y otro después de la salida del aeropuerto, porque lo que hemos hecho es quitarle las limitaciones a lo que se denominaba el cono de aproximación al aeropuerto, que regulaba las alturas de edificación en Quito y que daba que en la avenida Patria el mayor de los edificios tenía 22. Ahora ya se está planteando que en la República y Eloy Alfaro va a haber un edificio de 40 y pico de pisos. Entonces creo que estamos pasando a otro nivel de ciudad, que además hay que fortalecer la línea de acción en el sentido de que el territorio urbanizado tiene que ser usado de manera intensiva, porque hay que ponerle límites al crecimiento de la ciudad. Además, el planeta ya no avanza, ya no alcanza para que las ciudades se sigan desparramando sin límites y obviamente agrediendo lo que es los territorios de cultivos, porque los seres humanos tenemos que comer, ¿no es cierto?, como parte de nuestras necesidades, y no es posible que todo se urbanice, que todo se encemente o todo se asfalte. ¿Este tema de la plusvalía debe llegar a un análisis constitucional o basta con que sea una reforma a una ley y de ahí el desprendimiento también para el tratamiento que se pueda dar en los gobiernos descentralizados? Esta es la materia que la vamos a desarrollar luego de estos mensajes que hemos preparado para ustedes a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio, la televisión legislativa y también nuestra página web. Ya volvemos.